¿Crees que San Pedro fue el primer papa? Pues la respuesta oficial de la Iglesia es sí, pero la historia está llena de matices y perspectivas que podrían sorprenderte, porque la figura del papa como tal tardó siglos en consolidarse y el camino como de costumbre estuvo lleno de luchas de poder, cambios políticos y disputas religiosas. Sí, yo sé que durante siglos la tradición ha proclamado que Pedro el apóstol, también llamado el príncipe de los apóstoles, fue el primer líder y la piedra fundamental de la Iglesia, pero ¿cuándo se consolidó oficialmente el título de papa? ¿Existía ya desde el siglo I o apareció más tarde? No, y sobre todo hay que preguntarse en qué momento Roma se convirtió en el centro indiscutible del mundo cristiano. Todo esto lo vamos a entender en este video. Por cierto, esto es Biografiando. Deja tu like y no olvides suscribirte. Para entender cómo surgió la figura del Papa, primero debemos conocer el entorno en el que nació y creció el cristianismo. En el siglo I, el Imperio Romano era un gran territorio que se extendía por Europa, Asia y África, unificando bajo su control a cientos de pueblos distintos. Dentro de esta diversidad, el cristianismo se propagó rápidamente, pese a que sus primeros fieles eran vistos con recelo e incluso eran perseguidos. Es decir, que los cristianos no solo eran minorías, sino que a menudo eran blanco de persecuciones, especialmente cuando se negaban a adorar los dioses romanos o al emperador. A pesar de eso, en ese entorno hostil, las comunidades cristianas desarrollaron estructuras de liderazgo muy particulares. Aunque cada ciudad tenía su propio grupo de presbíteros y un obispo que guiaba a los fieles, poco a poco fue surgiendo una figura central. Aquella persona que de algún modo podía arbitrar en las disputas y unificar criterios de fe. En un principio esa figura no era únicamente romana, porque también existían líderes prominentes en ciudades como Antioquia o Alejandría. Pero entonces, ¿qué pasó con Pedro? Bueno, como ya sabemos, en la tradición cristiana, el apóstol Pedro ocupa un lugar de honor. Se le considera el líder de los 12 apóstoles que acompañó a Jesús durante todo su ministerio y fue testigo de la resurrección. También se cree que viajó a Roma, donde finalmente fue martirizado, y que antes de su muerte ejerció como obispo de la comunidad cristiana local. De ahí surge la convicción de que por mandato de Cristo, Pedro es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. ¿Pero había ya una institución papal en la época de Pedro? Pues no la había exactamente. La verdad es que en el siglo I la iglesia no estaba organizada como la conocemos hoy. No existía una jerarquía piramidal tan definida. Más bien había un conjunto de comunidades con un liderazgo colegiado donde el prestigio de Pedro se basaba en su cercanía con Jesús, más que un título oficial de papa. Y no podemos olvidar que aunque Roma era la capital del imperio, no fue la única sede importante del naciente cristianismo. Otros lugares como Antioquia en Siria, que era un gran centro de fe y de cultura, o Alejandría en Egipto, también se consolidaron como lugares destacados de reflexión teológica. Sin embargo, la tradición que vinculaba a Roma con Pedro y Pablo, sumada a la importancia política de la ciudad, fue poniendo al obispo de Roma en una posición especial de respeto y autoridad moral. En este contexto, Pedro se vuelve una figura central, pero la pregunta sigue en pie. ¿Se le puede considerar el primer papa o el papado surgió mucho después? Ya hablamos de lo que dice la tradición sobre Pedro y de hecho, el Liber Pontificalis, un texto eclesiástico antiguo que recopila biografías de los papas, inicia su lista con su nombre. A partir de ahí, cada obispo de Roma se le considera sucesor directo de su misión. Pero el punto es, ¿qué tan histórico es llamar a Pedro papa? En el siglo I la iglesia no utilizaba ese título. Aún así, la iglesia católica ha visto en Pedro el primer pontífice porque recibió las llaves del reino, como lo afirma Mateo 16:19, y además ejerció un liderazgo especial entre los apóstoles. Después de Pedro, la tradición señala a San Lino como su inmediato sucesor, seguido por San Anacleto o Cleto y San Clemente. Estos nombres figuran en la lista oficial como los segundo, tercero y cuartos papas. Se dice que Lino fue nombrado por el mismo Pedro, aunque casi no tenemos datos concretos de su vida o de su gestión en Roma. Lo mismo sucede con Anacleto, aunque Clemente, en cambio, es el primer obispo de Roma posapostólico del que poseemos una carta auténtica, la famosa Carta a los Corintios, donde ya se ve cierta autoridad moral para aconsejar a otras comunidades. A pesar de que estos nombres son reconocidos como sucesores de Pedro, debemos recordar que en este punto la idea de un papa con poder universal todavía no existía. Eran obispos de la iglesia en Roma, pero no imperaban sobre toda la cristiandad. Algunos historiadores afirman que el verdadero primer papa
Entendiendo su definición como un líder con influencia más allá de su ciudad, no fue Pedro, ni Lino, ni Anacleto, ni siquiera Clemente. De hecho, proponen otros nombres que encajan mejor con la figura del Papa moderno, que ostenta una primacía universal sobre la Iglesia. Por ejemplo, el Papa Víctor I, que vivió a finales del siglo II, fue uno de los primeros obispos de Roma en intentar imponer su autoridad al resto de las comunidades cristianas, en particular con la controversia sobre la fecha de la Pascua. Otro que también se destacó fue el Papa Esteban I a mitad del siglo III porque intervino entre las disputas que tenían los obispos de África y Asia Menor y reclamó que debían tener obediencia a Roma, a pesar de que su autoridad aún se veía cuestionada y no tenía el alcance que conocemos hoy. Al final, un nombre destaca por su influencia real y por su papel de obispo de Roma, y fue León I, conocido como León Magno, quien gobernó la sede romana entre el año 440 y 461 después de Cristo. Él fue el primero en proclamar abiertamente la doctrina del primado de Pedro, defendiendo que todos los obispos debían someterse a la autoridad del pontífice romano. Además, negoció con Atila el Huno y salvó a Roma de la destrucción. De esa forma reforzó su estatus como figura política y religiosa. Por eso numerosos historiadores consideran a León I como el primer papa en el sentido más amplio de la palabra. Entonces, si Pedro es el primer papa para la fe católica y León I fue el primero que de verdad ejerció la autoridad universal, ¿cuál es la verdad definitiva? Para responder esa pregunta tenemos que seguir analizando este tema, pero antes te recuerdo que no olvides darle like a este video y seguir nuestro canal para que nos ayudes a seguir trabajando para ofrecerte más contenido como este. Ahora, vamos a profundizar en cómo el papado terminó de institucionalizarse y se convirtió en el poder central de la cristiandad. Tenemos que trasladarnos al siglo IV, cuando el cristianismo dejó de ser una religión perseguida para convertirse en una fe tolerada y finalmente apoyada por el Estado. En el año 313 el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, que legalizó el culto cristiano en todo el Imperio Romano, aunque en ese momento Constantino no hizo al cristianismo la religión oficial. Esto sucedió después con el Edicto de Tesalónica en el año 380. Pero gracias a Constantino ya se habían sentado las bases para la creciente influencia de la Iglesia y especialmente para que el obispo de Roma estuviera en el centro de la esfera pública. Ahora, con la mirada del Estado romano cada vez más inclinada hacia la fe cristiana, el obispo de Roma empezó a posicionarse no solo como líder espiritual, sino también como una figura de referencia política. Roma, siendo la antigua capital del imperio, mantenía un enorme prestigio y cuando el obispo de Roma hablaba, muchos empezaban a escuchar. En este periodo el obispo romano todavía compartía protagonismo con otras sedes, en especial con Constantinopla, pero su vínculo con los apóstoles Pedro y Pablo le daban un estatus especial frente a los ojos de muchos cristianos de Occidente. En este momento tenemos que llegar hasta un punto de inflexión en el siglo VIII, cuando el papado forja una alianza decisiva con los reyes francos. El Papa Zacarías y más tarde el Papa Esteban II pidieron ayuda a Pipino el Breve para defender Roma de la amenaza de los lombardos. A cambio, el Papa reconoció la legitimidad de Pipino como rey de los francos. Este intercambio de favores creó la idea de que el papado podía otorgar y legitimar el poder político, así que ya te puedes ir imaginando por dónde viene la cosa. Como consecuencia de esta alianza, los papas pasaron a ejercer poder temporal sobre las áreas que Pipino había reconquistado para Roma. Y es de esa forma que se originaron los llamados estados pontificios, que era un reino bajo el mando del Papa, confirmando su doble rol. No solo era un líder espiritual, sino también era un jefe de un territorio con ejército propio, impuestos y también diplomacia. Este poder temporal aumentó el prestigio del Papa y también generó conflictos con otros poderes laicos que veían al obispo de Roma como un competidor político más. Finalmente, en el siglo IX, la llamada Reforma Gregoriana, impulsada por el Papa Gregorio VII, terminó el proceso de institucionalización papal. Gregorio buscaba liberar a la Iglesia de la influencia de los gobernantes laicos y reforzar el poder del Papa como autoridad suprema en los asuntos espirituales. Así que la lucha que se presentó entre Gregorio VII y el emperador Enrique IV fue una representación del choque de intereses entre la Iglesia deseosa de autonomía y poder y el Sacro Imperio, que pretendía seguir controlando los nombramientos eclesiásticos. Al final, esta confrontación marcó un antes y un después de la historia de Europa, consolidando la figura del Papa como el gran árbitro moral y religioso.
Así, desde la legalización del cristianismo hasta las intrigas políticas y guerras medievales, el papado se transformó en una institución con una autoridad que iba más allá de lo meramente religioso. Entonces volvemos al meollo del asunto. ¿Quién fue realmente el primer papa? Si lo vemos desde la perspectiva de la fe, Pedro es la roca sobre la que se edifica la iglesia, pero históricamente la cosa es diferente. Ha quedado claro que el concepto de papa como máxima autoridad universal se forjó de manera progresiva y alcanzó su expresión más real y definida con León I en el siglo V. Entonces, el papado, como lo conocemos hoy, ya había tomado una forma muy parecida a partir de la época medieval, sobre todo desde Gregorio VII. Pero tengo que agregar que fue en el siglo XIX cuando quedó sellada la autoridad doctrinal de manera definitiva durante el Concilio Vaticano I entre los años 1869 y 1870, cuando se definió de manera oficial el dogma de la infalibilidad papal en los asuntos de la fe y en los asuntos morales, bajo condiciones específicas, elevando mucho más la figura del obispo de Roma, distinguiéndolo teológicamente de cualquier otro obispo. Una vez más, la imagen del Papa como cabeza visible de la Iglesia Universal y máximo garante de la verdad doctrinal quedó plenamente consagrada. En fin, lo importante aquí es entender que la historia del papado no es lineal, ni se reduce a un solo momento, sino que fue el resultado de una evolución que unió la fe, la política y por supuesto los intereses humanos para forjar una institución que, hasta el día de hoy, continúa teniendo un gran impacto en millones de personas. Pero como este es un tema que puede resultar polémico, me gustaría saber qué opinas. ¿Te quedas con la versión tradicional que señala a Pedro como el primer papa? ¿O crees que la institución papal surgió formalmente con León I y se consolidó en la Edad Media? Déjanos tu comentario para saber tu punto de vista porque hemos llegado al final de nuestro video. Esto es Biografiando. Deja tu like y no olvides suscribirte.